Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro
se había apoderado de él y de los que estaban junto a él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay veces en la vida donde la presencia, donde el magisterio de un papa, de un obispo, la sabiduría de un sacerdote marca tu vida. Misteriosamente hay ocasiones donde a lo mejor tú no has conocido a esa persona, no la has conocido en vida, pero sí después has leído algo de él y el Señor se sirve de sus escritos para tocarte el corazón. Yo entré con 11 años en el Seminario Menor de Alicante. Toda mi vida he estado con curas y me siento feliz de ello porque me trataron exquisitamente y me dieron muy buena educación. Pero misteriosamente el Señor me tenía deparadas muchas sorpresas y casi todas muy gratas. Me encontré con el Padre Santiago cuando yo estaba ya estudiando primero de Derecho en Alicante. Había dejado el seminario porque pensaba que no era mi vocación. Y después de encontrarme con el Padre Santiago y de recibir la espiritualidad de los franciscanos de María, el Señor marcó mi vida mediante los escritos y también la enseñanza de un sacerdote que para el Padre Santiago fue fundamental, José Luis Martín Descalzo. Yo no tuve la suerte de conocer a José Luis. Le he conocido leyendo sus libros y le he conocido viendo sus programas en televisión. Él dirigía, entre otros, Pueblo de Dios, y puedes entrar en internet y lo puedes ver. Me sorprendió la humanidad de este sacerdote, la misericordia, la delicadeza y finura espiritual con la que él afrontaba las preguntas que muchas personas le hacían. Su programa solía consistir en eso, en leer lo que le habían escrito, alguna cuestión que alguien le había enviado, era el cura de la tele, el más famoso que existía en su época en España, y dar una respuesta desde la fe. Y a mí aquello me marcó. Y recuerdo haber leído una anécdota que él contaba y que desde entonces cambió mi vida como sacerdote. Contaba José Luis que en una reunión de curas, con curas íntimos, amigos suyos, cada uno decía qué es lo que hacía antes de celebrar la misa. Y que él, con esa humildad y siendo tan campechano como era, con esa sencillez, les dijo: pues mira, yo antes de celebrar la misa, lo que hago después de levantarme y rezar es leer la prensa. Y uno de sus compañeros sacerdotes le dijo: pero hombre, José Luis, ¿no te parece que vas a celebrar lo más sagrado que un sacerdote puede celebrar? ¿Y has dedicado tiempo para prepararte leyendo la prensa, que es lo más vulgar que puede haber? Y él les dijo: no, leo la prensa para ver los problemas de la gente. Leo la prensa para ver los problemas del mundo. Y cuando celebro misa, se los presento al Señor. Si fuera un ignorante y no supiera qué es lo que ocurre, no podría ser intermediario, intercesor ante Dios y los hombres. Eso solo lo dice una persona que se sabe amado por Dios hasta el fondo del corazón. Eso solo lo puede decir una persona que sabe que Dios no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que seamos felices. José Luis Martín Descalzo era un hombre que tendría sus defectos, como todos nosotros, pero que había experimentado la misericordia divina. Y porque había experimentado la misericordia divina, porque había experimentado que Dios le amaba, derrochaba y transmitía esa misericordia y ese amor de Dios. Porque lo había vivido. Podía decir: Dios te ama. Porque lo había vivido, podía decir: no estás solo. Porque lo había vivido y experimentado en sus carnes, era ejemplo y testimonio
de la fe en un Dios que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que tengamos vida plena. Así le ocurrió a Pedro. ¿Cuándo llama el Señor a Pedro? Cuando Pedro le dice: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando Pedro le dice: Señor, he dudado de ti, perdóname. Entonces Cristo le dice: como te fías de mí ahora, puedes ser instrumento mío. Creo que deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros cómo andamos de humildad. Cada uno de nosotros ha experimentado el amor de Dios. Cada uno de nosotros experimenta constantemente, cuando se acerca a Él, que Dios no le trata como merecemos por nuestros pecados, sino que porque es rico en misericordia, es paciente con nosotros. ¿Qué imagen de la Iglesia estamos dando? Eso que decía José Luis: leo la prensa para saber los problemas del mundo y presentárselos al Señor. Expresa una confianza y familiaridad con Dios que nace de sentirse querido y de sentirse amado. No era un hombre rígido, no era un hombre que a costa de todo quería oprimir, al contrario. Él se sabía salvado, perdonado por el Señor, y no quería ser más que instrumento del amor de Dios. ¿Cómo somos nosotros ante el mundo? ¿Somos instrumento de Dios porque perdonamos como hemos sido perdonados? ¿Somos instrumento de Dios porque llevamos esperanza como el Señor nos la ha dado a nosotros? ¿O por el contrario, ante las dificultades de la vida nos comportamos como si Dios no nos amara? ¿Qué ejemplo, qué testimonio de fe estamos dando ante el mundo? El mundo necesita fe. El mundo necesita cristianos que les digan, con sus palabras, pero sobre todo con sus obras: Dios te ama. Yo sé que Dios me ama. A mí Dios me perdona. A mí Dios me quiere. ¿Cuántas veces los cristianos, debido a la soberbia que tenemos en el corazón, en lugar de dar un testimonio de misericordia, acogiendo a los demás, somos personas que expulsamos al que sufre de la Iglesia? Somos personas que expulsamos al que está herido y necesitado del amor de Dios, del consuelo que Dios quiere darle. Porque nosotros no somos instrumento de Dios, porque nos falta misericordia, porque nos falta tratar con la misma medida que nos han tratado a nosotros. Yo soy un cura afortunado, no porque sea santo, que no lo soy, sino porque Dios es muy misericordioso y paciente conmigo. Y porque es paciente conmigo, puedo decir a los demás: Dios no se cansa. Dios es un Dios paciente y misericordioso. Vuelve a empezar. Dice la Escritura: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No con vuestra santidad, no con vuestras obras, sino con vuestra perseverancia. Perseverancia en el sentido de decir: Señor, aquí estoy, he vuelto a caer, pero sé que tú me amas. El hijo pródigo volvió a su casa. No tenía derecho, porque habían malgastado la herencia, pero el padre, que le amaba, no le regañó. Dio una fiesta porque lo había recuperado con vida. Y esa es la experiencia del cristiano, que Dios se alegra cuando volvemos. Ojalá y no nos hubiéramos ido, ojalá y no hubiéramos pecado, pero la realidad es que caemos y pecamos. Levántate, confiésate nuevamente, pídele ayuda al Señor, cree en el poder de Dios, en el poder de la gracia, vive la misericordia y practica la misericordia con los demás. Me siento afortunado porque Dios me ha regalado muchísimos dones, porque el Señor, por medio de muchísimas personas, me ha demostrado su misericordia, su amor, su paciencia conmigo. ¿Qué ejemplo estoy dando ante el mundo? ¿Qué testimonio estoy dando ante los que no tienen fe? Si necesitan un testimonio coherente de una persona que tiene valores, que tiene virtudes, que no es una veleta, pero que también sabe que Dios siempre está esperando nuestro regreso, porque es rico en misericordia y no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos a su amor. ¿Cuándo Pedro puede ser pescador de hombres? Cuando deja a un lado su soberbia y entonces dice: Señor, lo siento, me he equivocado. Claro que Pedro sabía de la pesca muchísimo, era su oficio,
pero le faltaba confianza en Dios. Y cuando se dio cuenta de su pecado, no quiso seguir al Señor. Pero entonces es el Señor el que le dice: ahora me vales, ahora que reconoces tu pecado, ahora que eres humilde, entonces me vales. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. El Señor quiere no la muerte de sus hijos los hombres, sino que tengamos vida plena. Por lo tanto, el Evangelio de este domingo nos anima a poner en Dios nuestra esperanza, a ser humildes, poniendo nuestra vida en sus manos, dando gracias por los éxitos. Es Él el que con su gracia mueve nuestro corazón, pidiendo perdón por nuestros fracasos y caídas, pero acogiéndonos a la divina misericordia. A Dios no le espanta tu pecado, le duele tu tibieza, le duele que no te fíes de Él, que le hagas pequeño pensando que Dios se cansa de nosotros. Y Dios no se cansa, tú sí te cansas. Dios es rico en misericordia y por lo tanto no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Que encuentre el Señor humildad, un corazón quebrantado y humillado, dice el Salmo, el Señor nunca lo desprecia. Pues que sea así en nuestra vida.